el Perú. Según Cosindermin, hay varadas 140 cisternas que se dirigían a Arequipa, a Moquegua, Cusco, Puerto Maldonado, incluso también hasta Pucallpa y Tacna. Pero también debido a las vías bloqueadas en el sur, en La Libertad y la carretera central, se ha informado, aunque no se ha dado detalles, que se está por ejecutar un plan para liberar estas vías. En Puno, la descripción de las calles ha sido unas calles y vías prácticamente fantasmales, donde no hay comercio, donde apenas hay circulación, donde se ven solo manifestantes y agentes de la Policía Nacional. Pero a raíz justamente de que se habla de un nuevo plan, nos preguntamos cuáles son los límites también de la acción que pueden tener los agentes del orden. Conversamos de ello con Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior. Buenas tardes. ¿Cómo está, Giovanna? Buenas tardes. Usted acaba de hacer un diagnóstico que me parece importante, crudo, y que probablemente a ello hay que sumar la escasez de productos, la escasez de elementos de primera necesidad, medicamentos, oxígeno medicinal, etcétera, que desde mi punto de vista justifica que el gobierno haya decidido desbloquear las vías principales. Pero ¿qué podemos entender por esto? ¿Un mayor número de hombres y mujeres de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas? Cuando llegaron, o por lo menos se vieron las primeras imágenes y los reportes también, ¿no?, de tanquetas en Puno, en el sur de nuestro país, las personas que no están sumándose a estas manifestaciones expresaban una gran preocupación por ver ya tanquetas en las vías públicas. Es decir, ¿cuáles son los límites también de acción que podríamos ver o conocer o tener en las próximas horas? A ver, estamos hablando de bloqueos que tienen varios días, que están o que muestran presencia de centenares de personas, algunos con vocación clara violenta, y en esa dinámica usualmente la actuación policial tiene una característica importante: fuerte presencia militar, vehículos blindados que permitan una intervención con el menor costo posible. Los vehículos blindados se utilizan para proteger a efectivos policiales que actúan en la primera línea, ciertamente no para afectar vidas, no para afectar inocentes. El número de efectivos policiales resulta fundamental en una decisión así. Lo que esto significa, en resumen, seguramente será que las vías se comenzarán a desbloquear con una fuerte presencia policial, y hasta donde entiendo por el comunicado del Ministerio Interior y Sector Defensa, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es decir, veremos más policías y militares en las vías en ese propósito. Ahora, debemos entender también, y nos imaginamos por supuesto que detrás de todo ello hay un plan de inteligencia. Ayer, desde la carretera central, y esto lo decían además, altura del kilómetro 140 y 145, los agentes de la Policía Nacional tenían que retroceder porque los ataques venían desde los cerros, las zonas cercanas, donde les caían piedras, les caían vidrios, les caían palos, y lamentablemente lo que tuvieron que hacer es retroceder porque no podían estar expuestos en ese lugar y porque no veían tampoco o no tenían un grupo realmente cercano de manifestantes, sino que todo salía de las partes laterales. En el sur de nuestro país el panorama es complejo. Debemos entender por ello que hay un plan de inteligencia, o que debería haber, para saber cómo va a ser el despliegue. Bueno, absolutamente imprescindible un plan de inteligencia que grafique los riesgos, porque evidentemente una operación de esta naturaleza responde a un plan operativo que tiene tres líneas, digamos, principales: preservar la integridad del personal policial que interviene, preservar la integridad de quienes van a ser desalojados, y obviamente lograr el objetivo del desbloqueo de las vías principales. Sin información de inteligencia es impensable un operativo de esta naturaleza. Y creo que aquí el tema central, Johanna, es el personal policial a cargo del operativo tiene que ser el responsable, el cauto de manejar correctamente su fuerza para evitar situaciones como las que han
hemos vivido en Andahuaylas y Puno con lamentable pérdida de vida. Esta situación no se puede producir y esa es una responsabilidad del mando operativo que tiene que tener la capacidad, la incidencia suficiente para controlar el uso de armas de fuego de carácter letal, porque evidentemente he tenido el bloqueo, pero se tiene que hacer de un modo mucho más profesional del que hemos visto hace unas semanas en una situación como esta. Claro, y si le caen objetos contundentes, piedras a los agentes del orden de la Policía Nacional, como era el ejemplo que claramente lo han descrito, el panorama de ayer en la carretera central, ¿hasta dónde puede actuar la policía? El uso de armas de fuego de carácter letal resulta absolutamente ilícito y es un principio universal que se utiliza cuando pone en riesgo la vida del propio efectivo o la vida de un ciudadano. Esa es la única excepción. Precisamente el uso de un arma de fuego de esa naturaleza y estar en el contexto de esa excepcionalidad la definirá el mando operativo, el oficial a cargo de ese operativo. Y precisamente para evitar situaciones como esa, lo que se estila normalmente es incrementar sustantivamente el número de efectivos de manera tal que, digamos, para decirlo en criollo, por peso exista un convencimiento y un retroceso de quienes vienen bloqueando las pistas. Claro. Ese es un tema estratégico. Y en medio de estas manifestaciones y los escenarios que hemos estado observando, sobre todo en las vías nacionales, ¿se pueden dar intervenciones, detenciones? ¿Qué tan factible también es este panorama? El principio es que básicamente hay que desbloquear y por tanto si el ciudadano que protesta permite el desbloqueo, permite entre comillas el desbloqueo, no habrá más que la intervención. Pero si evidentemente hay conatos de violencia, hay ataques a la policía con objetos contundentes, una huaraca, piedras, lo usual, lo normal es que haya detenciones. Eso resulta inevitable como parte de una acción policial, porque también el policía ciertamente es una persona, tiene familia, es afectada. Hay más de 360 efectivos policiales hoy afectados en el contexto de esta situación y eso me parece también un asunto absolutamente sensible. De manera tal que detenciones sí, en la medida que exista seguramente actos de violencia que no se puedan manejar sino con una respuesta de la misma naturaleza. Claro, pero ¿cuál es el límite para que la policía evite ejercer mayor fuerza? Lo que menos queremos contabilizar o las cifras que menos queremos escuchar es, por supuesto, fallecidos, no, pero tampoco heridos, condiciones de gravedades de personas, de ciudadanos, mucho menos también de agentes de la policía. El principio también es que habrá seguramente un grupo de efectivos policiales que están presentes o que llegarán a los puntos para persuadir, para advertir que se va a proceder al uso de la fuerza para el desbloqueo. Ese momento me parece fundamental. Si en ese momento es posible contar con el apoyo, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, que desde mi punto de vista viene cumpliendo un papel muy importante en esta situación, de, por ejemplo, intermediarios como representantes de la iglesia, de las iglesias en general, de líderes locales, sería importante. Ese punto inicial, antes del desbloqueo físico, puede permitir una reducción sustantiva de actos violentos. Solo cuando ese diálogo fracasa, me parece legítimo, necesario además, iniciar el desbloqueo, porque hoy ya hemos visto, lamentablemente, esa situación ha costado la vida de 10 personas, niños preferentemente, porque no han llegado a tiempo para atenciones de emergencia. De manera tal que el derecho a la protesta está bien, pero el bloqueo de pistas de tanto tiempo afecta ya a miles de personas, incrementa todo, pone en riesgo, en verdad, el propio funcionamiento del Estado, especialmente de aquellas provincias muy afectadas, y creo que a modo de resumen, señor Pedraza, deberían llegar entonces, según lo que se ha informado y lo que tenemos entendido, mayor número de efectivos de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, pero también Defensoría, representantes del Ministerio Público, y de esta manera hacer el desbloqueo de las vías.
Yo no tengo la información si eso va a ocurrir, digamos, lo razonable es que eso Claro, ocurra, le porque consulto por lo que nos ha estado explicando, que digamos la manera más viable debería ser esa. la experiencia enseña que un desbloqueo con muy pocos efectivos no funciona. Terminan retrocediendo y termina produciéndose heridos o fallecidos. Pero cuando la presencia policial militar es alta, la persuasión, la capacidad de persuasión es mayor y consecuentemente los resultados pueden ser mejores. Si a eso, reitero, también por la experiencia, se suma otros actores que tienen cierta legitimidad en la colectividad, funciona mucho mejor, sobre todo en la primera fase de diálogo que permita, por supuesto, una solución mucho más pacífica de desbloqueo que hoy resulta absolutamente imprescindible. Perfecto. Muchas gracias. Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior, ha estado con nosotros dialogando acerca de lo que sucede, lamentablemente, en las vías nacionales de nuestro país.